Buenos días amigos, buenos días hermanos. Una vez más nos encontramos en esta mañana para buscar aliento del cielo. Hoy se cumplen 15 días de este tiempo de confinamiento, de este tiempo de estar encerrados. Para algunos posiblemente se les haya hecho una eternidad estar 15 días sin salir, 15 días sin encontrarse con familiares, con amigos, con personas. Pero pensaba cuántas veces hay personas que pasan años en esta situación. Las personas que están confinadas en su vida, quizás porque se encuentran en la cárcel. Y la verdad es que he tomado un poquito más de conciencia cuando Jesús dice: me visitasteis estando en la cárcel. ¿A cuánto nos gustaría en este tiempo poder recibir una visita, verdad? Y pensaba en qué cosa se puede hacer allí cuando uno está en medio de un confinamiento por tanto tiempo como puede ser en una prisión. Y pensaba en esto y encontraba ejemplos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue alguien que estuvo no una, sino varias veces confinada a su libertad y encontrado en reclusión, en lugares muy pequeños, sin tener contacto con las personas muchas veces. Pero en esa situación de confinamiento había tres cosas que el apóstol Pablo sí podía hacer y que nos alientan a nosotros cuando decimos: bueno, ¿qué hacemos con tanto tiempo que tenemos en nuestra casa? ¿Qué hacemos en este tiempo de confinamiento en el cual nos encontramos? Y una de las primeras cosas que vemos que Pablo podía hacer en la cárcel, dice en Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Y uno dice: bueno, esto es algo que podemos aprovechar para hacer en este tiempo de confinamiento, poder tener tiempos de alabanza a nuestro Dios. Cuando pensamos, ¿por qué es que cantaban? En medio de esta situación, en medio de esta crisis, nosotros vemos la desesperación de la gente, muchos encontrados en tristeza, en depresión, en angustia. Hay personas que dicen: es que estar encerrado me deprime. Nosotros como hijos de Dios podemos decir: en medio de mi encierro puedo alabar a Dios. Ellos alababan a Dios seguramente porque no encontraban despropósito alguno en el plan de Dios. Ellos sabían que aún en medio de esa situación Dios tenía un plan y un propósito para sus vidas, y descubrimos también para la vida de los que le rodeaban. Ellos cantaban a Dios porque estaban seguros de su liberación. Ellos creían y confiaban que Dios les podía liberar de esa situación, como nosotros podemos alabar a Dios confiando en que esta pandemia pasará y el Señor nos habrá librado. Y ellos alababan a Dios porque no limitaban su alabanza a las circunstancias. Claro que estas circunstancias son duras, son difíciles. Es triste ver lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, pero eso no nos puede limitar a nuestra alabanza, a nuestra exaltación y adoración a nuestro Dios. Otra cosa que dice la palabra que hacía Pablo en la cárcel era orar. ¿Y por qué oraba? Bueno, seguramente porque creía que la oración era un arma poderosa en Dios para nutrir su espíritu, para nutrir su relación, para nutrir su comunión con Dios y para que Dios pudiera cambiar las circunstancias. También para que Dios pudiera obrar poderosamente. Nosotros tenemos que en este tiempo reforzar nuestra vida de oración, nuestro clamor, nuestra intercesión por nuestros seres queridos, por nuestro país, por el mundo entero ante esta crisis. Dios nos da tiempo para orar. Se terminó la excusa que tantas veces encontramos: es que no tengo tiempo, es que me tendría que levantar muy temprano a la mañana para encontrar tiempo para orar. Pues esa excusa ya no la tenemos. Ahora Dios lo que nos ha regalado es tiempo y podemos aprovechar ese tiempo para orar. Y otra cosa que vemos que hacía el apóstol Pablo en la cárcel era escribir cartas. La mayoría de las cartas que Pablo escribió, que hoy forman parte de nuestra palabra de Dios, fueron escritas desde la cárcel. Y esto me alienta tanto. Pablo decía: porque la palabra de Dios no se encuentra presa. Y nosotros, claro, Pablo tenía que escribir sobre pergaminos, enviarla a ciudades distantes, quizás tardarían
semanas en llegar una carta que Pablo diera ánimo a las iglesias de Filipo o a las iglesias de Colosas, pero nosotros hoy tenemos esta tecnología que nos permite escribir palabras de aliento, de inspiración, de edificación unos a otros. Tómate un tiempo para conectarte con tus hermanos en la fe. Tómate un tiempo para conectarte con aquellos que no conocen a Dios y transmítele una palabra de salvación en este tiempo de urgencias y en este tiempo de tanta necesidad. Aislados, pero no incomunicados. Ese es nuestro lema. Y desde la confinación de tu casa, aunque no puedas salir, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está en cuarentena. Podemos compartirla y podemos ser de bendición y de ánimo a otros. Así que, querido hermano, querido amigo, te animo a que en este tiempo de encierro puedas dedicar tiempo a orar, puedas dedicar tiempo a alabar a Dios y puedas dedicar un tiempo para escribir palabras de ánimo y de bendición a otros. Eso traerá, sin lugar a dudas, aliento del cielo. Excelente.